Vamos a escuchar a Jangela. Representan a coles que están gestionados por la administración pública. Tenemos aquí con nosotras a Guruce y a Inche. Ellas pertenecen a una mesa de, bueno, AMPAs, que trabajan conjuntamente en la mejora de los comedores escolares en Navarra, con el fin de hacer llegar a la voz de la familia y elaborar propuestas que sean tenidas en cuenta en la redacción de los pliegos de la licitación de los servicios de comedor escolar en Navarra. Te doy paso. Buenas tardes, yo soy Guruce, está también mi compañera Itziber. Nosotras lo que hacemos es conocer experiencias, hablar entre nosotras, proponer, recordarle a la administración que por favor que vaya detrás de la sociedad, que es lo que acostumbra a hacer, ¿no? Y así intentar que lo haga un poquito más rápido a ver si nos pilla el ritmo. Sobre todo son mucho relaciones sociales, que nos toca mucho hablar, reunirnos, proponer y tal. Vale, bueno, pues lo primero igual es ver un poco quién somos Jangela y el origen de Jangela, ¿no? Jangela, como ha dicho Lucía, básicamente somos familias de diferentes colegios de Navarra que nos une una inquietud, ¿no? Y que son los comedores escolares. ¿Cómo empiezan a reunirse personas de diferentes colegios de una comunidad, ¿no? Que a priori no nos conocíamos? Bueno, pues entre 2017 y 2019, promovido por el CEPAEN, que es el Consejo Agrario de Agricultura Ecológica de Navarra, y por el Grupo de Compra Pública de Navarra, se hicieron varias jornadas de sensibilización, como unas 30 charlas en colegios sobre comedores saludables. Y a partir de ahí fueron recogiendo un listado de familias interesadas en el tema. Nos convocaron a alguna reunión. Las primeras reuniones estuvieron dinamizadas por ARREA, una asociación de agroecología, un poco pues para ver los puntos de encuentro y demás, y a partir de ahí empezamos a caminar solas. Y ese fue un poco el origen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos empezamos a reunir familias eso, de diferentes orígenes y, y empezamos como un poco las líneas de actuación que fueron básicamente y siguen siendo dos, ¿no? La línea de la sensibilización y la línea de trabajar el pliego este de la administración. Y bueno, al principio lo que necesitábamos era como aunar más gente y establecer claramente cuáles eran nuestros objetivos, para lo cual hicimos un manifiesto que si os comparten luego la presentación, pues ahí está el link al manifiesto de Jangela, que lo que básicamente dice es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Que queremos unos comedores saludables, ¿no? Y queremos que los comedores, además de servir comida saludable de cercanía, fresca, de temporada y ecológica, pues que los espacios de los comedores en sí también sean unos espacios educativos, ¿no? Que estando en centros escolares, pues a veces parece que el comedor es otra cosa que de todo menos educativo. Entonces hicimos una jornada de presentación presencial donde presentamos el manifiesto, dimos a conocer bastantes experiencias y fue como una puesta en escena de lo que éramos también para atraer a más gente y empezar a dar forma a lo que conocíamos. Y así arrancamos ya con esas dos líneas que son más la sensibilización y trabajar sobre un pliego de condiciones. En Navarra hay dos tipos de gestión en lo que se refiere a los comedores escolares. Básicamente depende del transporte. El alumnado que es transportado, básicamente zonas rurales, no, aquí no entraría lo que es alumnado transportado, por ejemplo, en la ciudad de Pamplona, porque van a colegios concertados. El alumnado que es transportado a colegios públicos porque su municipio no tiene colegios, pues la gestión de esos comedores se llaman comedores escolares comarcales y la hace el Gobierno de Navarra mediante una contratación pública que anteriormente era cada 4 años y esta última ha sido de 5 años, ¿no? En el último contrato ahí salieron 42 lotes, es decir, 42 centros educativos y aproximadamente unos 7.500 menús.
Y luego está el alumnado que no es transportado, es decir, que va a colegios que están en su propio municipio, y si todo el alumnado no es transportado, pues esa gestión depende de las AMPAs, de las AMIPAs. Entonces ahí depende de cada AMIPA qué tipo de criterio pone en su comedor. Sí que es cierto que al final el volumen de menús y alumnado que está en lo que se denominan comedores escolares comarcales marca una tendencia sobre todo a los catering, ¿no? Porque en Navarra tenemos mayoritariamente pues eso, caterings multinacionales grandes que lo que ofrecen a Gobierno de Navarra es lo que acaban ofreciendo luego al resto de servicios de comedor. Cuando hablamos de servicio de comedor, estamos hablando de lo que es la alimentación del alumnado, pero también del cuidado en el espacio del comedor, pero también antes y después en los ratos de recreo que tenemos en comedores, pues porque generalmente suele haber más de un turno de comedor. Y eso sería un poco la experiencia, el punto de partida. Tenemos también en el alumnado transportado en comedores escolares comarcales como en el no, escuelas con cocinas propias en las que se cocina in situ y escuelas en las que no se cocina in situ, y con lo cual la comida es transportada de cocinas centrales. Eso también es otra variante que afecta, ¿no? Y bueno, pues visto lo que teníamos y lo que queríamos, empezamos a mirar proyectos que nos podían parecer interesantes, entre ellos Menjadors Ecològics de Cataluña, Gure Platera Gure Aukera de País Vasco, y luego en Pamplona mismo teníamos el proyecto de Mengoac de las escuelas infantiles de Pamplona, que bueno, sí que es un proyecto muy interesante si lo queréis conocer. En el Ayuntamiento de Pamplona hay 11 escuelas municipales en las que bueno, pues ya todo el producto es ecológico, de fresco, de cercanía, el personal de cocina, lo que son cocineros, cocineras y demás, ya es personal propio del ayuntamiento. Bueno, la verdad es que están un paso bastante más adelante de lo nuestro, pero bueno, era una experiencia cercana a la que queríamos mirar. Y ya con esto pues empezamos como a trabajar, ¿no? Las características de los comedores os las he comentado un poquito, pero sí que veíamos que sobre todo en lo que eran los menús, pues había mucha, la verdura principalmente era congelada, el pescado congelado y bueno, pescados que yo voy a la pescadería del barrio y nunca me encuentro ese tipo de pescados, alimentos precocinados, alimentos de fuera de temporada, ausencia de producto local, ausencia de producto ecológico, presencia de postres azucarados, ausencia de integrales, etcétera. Y el servicio, pues en general, las trabajadoras de los comedores son, digo trabajadoras porque básicamente el 100% son trabajadoras, condiciones bastante precarias, aunque es personal subrogado, muchas en verano se van, las envían al paro, horarios muy ajustados de trabajo, contratos incluso de menos de 2 horas, la formación de fuera del trabajo. Y una cosa que teníamos clara también es que si las personas que están con nuestras hijas y nuestros hijos tienen buenas condiciones laborales, pues nuestros hijos y nuestras hijas también tendrán un servicio bastante mejor, ¿no? Así que había cosas que mejorar tanto en lo que era el menú, la alimentación y la estructura de los menús, pero también en general en todo el servicio que se ofrece en ese horario de comedor, un poquito antes y un poquito después. Decidimos que, bueno, básicamente teníamos dos líneas de trabajo muy fuertes, una la sensibilización y otra el servicio de comedores en sí, ¿no? La sensibilización, pues se veía que era un tema bastante invisible así en la sociedad y se requería de una sensibilización en general en la sociedad, pero también en particular en la comunidad educativa, la sensibilización en 2 líneas, ¿no? En la importancia del menú saludable, lo que hemos dicho siempre, basado en producto fresco, de cercanía, de temporada y ecológico, pero también en el comedor escolar como un espacio educativo, porque aquí ya pasó a la historia aquello de que el profesorado estaba en el comedor, ya tenemos pues eso, ¿no? Personal, monitoras contratadas, un poco en las condiciones que hemos dicho, bastante precarias, donde lo educativo deja bastante que desear. Y bueno, pues teníamos el contrato este del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, que nos parecía el último contrato acababa en el curso 2000-2021 y estaba previsto que en el 2021 saliera el nuevo contrato para 4 años y eso era una oportunidad para nosotras, así que teníamos que trabajar de forma conjunta o si podíamos de la mano, ¿no?, con el Departamento de Educación. Lo cierto es que el último curso del contrato fue el de la pandemia, el contrato que iba a salir se tuvo que prorrogar un curso más y el contrato previsto salió un año más tarde. Ahora, bueno, pues empezar un poquito a contaros la sensibilización, cómo la hemos ido haciendo y luego el tema del contrato, que es a lo mejor el que más miga puede tener y estamos todavía en ello. Bueno, pues la sensibilización la hemos ido haciendo a través de diferentes medios, ¿no? Por una parte, nuestra primera jornada de sensibilización fue la jornada de presentación en la que nos dimos a conocer. Desde entonces y hasta hace bien poco hemos estado en los medios de comunicación, pues sacando artículos de prensa, haciendo ruedas de prensa cuando considerábamos que había cosas que denunciar o que se podían hacer mejor, reportajes, radio. Bueno, pues la foto que veis ahí es de la última rueda de prensa, un poco valorando cómo ha ido el nuevo pliego de condiciones, ¿no? El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra hizo una guía de alimentación para la planificación de menús escolares y nosotras participamos ahí haciendo aportaciones. Esta también os la podéis descargar aquí. Luego cada una, ¿no?, en nuestros centros educativos hemos intentado constituir comisiones de alimentación en las que se trabajen todos estos temas. También hicimos unas jornadas de sensibilización en 4 escuelas con Nani Moré, que es una cocinera, miembro de Menjadors Ecològics y autora del documental El plato o la vida, que bueno, aquí tenéis el link, realmente merece la pena, ¿no?, ver la reflexión que nos hace, bastante cruda pero real a su vez, este documental. Y bueno, pues recientemente también el CEPAEN ha elaborado un vídeo sobre comedores escolares y sostenibles y nosotras como Janguela pues también hemos participado, porque en este vídeo pues participamos nosotras, pero también pediatras, nutricionistas, productores y productoras ecológicos y también alguna cocinera, ¿no? Y eso es un poco lo que es la sensibilización que no paramos de hacer. En lo que se refiere al contrato, ¿no?, a la licitación, lo primero que hicimos fue como recabar información de otros modelos, ¿no?, leernos muy bien el contrato anterior, el que estuvo hasta 2019-2020, que se prorrogó un año, que era el mismo pliego que cada 4 años salía, pero llevábamos 20 años o más con el mismo pliego, ¿no?, sin modificaciones. Aquí la sociedad avanza, pero la administración a veces se nos queda en el Pleistoceno, ¿no? Y bueno, pues empezamos a solicitar reuniones al Departamento de Educación para hacer propuestas concretas de cambio, ¿no? Que iban en este sentido, pues el origen de la materia prima, queríamos que se utilizara menú fresco, de temporada, kilómetro cero, ecológico. Queríamos que se hablara también de los ratios de cocina, porque no es lo mismo abrir bolsas de verduras congeladas que limpiar verdura fresca, que limpiar verdura, ¿no? No es lo mismo abrir bolsas de lechuga que limpiar lechuga, con lo cual, aparte de los ratios de comedor de cuidadoras, también queríamos que se hablara de los ratios de cocina, de los ratios de cuidadoras, ¿no?, que normalmente nada tienen que ver con los ratios de las aulas, ¿no? Queríamos que se hablara de las condiciones laborales de las personas que están con nuestras hijas, formación, mínimo de horas contratadas. Una opción que nos parecía muy innovadora, esta sí realmente innovadora, era lo que se hace en las escuelas infantiles de Pamplona, que se licita por lotes, ¿no?, porque en lugar de salir a contratar todo el servicio de comedor, desde cocinar, servir, hacer la compra, el suministro, si se saca por lotes más pequeñitos, pues hay menos intermediarios y nos parecía que podía ser más interesante, ¿no? Con todas estas reuniones ir y venir del Departamento de Educación, este año, pero el curso pasado, perdón, la primavera de este año ya salió bueno, pues el nuevo concurso de contrato de servicio de comedores, que casualmente le he llamado comedores escolares comarcales saludables y sostenibles para el 2021 y 2022 y hasta 5 años. Pues como Janguela, bueno, pues nuestra valoración aquí pone, ¿no?, pliegos agridulces. Aquí tenéis
Si alguien quiere descargarse luego los pliegos, pues como son públicos se pueden ver. Agridulces, pues porque hay un sabor dulce de cosas que sí que nos han gustado y vemos que se ha avanzado y se ha avanzado mucho, pero también vemos que se han quedado cosas por hacer. Las luces, ¿cuáles serían? ¿En qué es lo que más se ha avanzado en este pliego? Pues básicamente ha habido cambios importantes en la materia prima, ¿no? Por fin ya en este pliego de condiciones se hablan de alimentos de cercanía, que los definen como hasta 200 kilómetros de temporada, alimentos ecológicos integrales. Se reduce la proteína animal en los menús, ¿no? En lo que es a la estructura, porque veníamos de menús que había a veces en el primer plato y en el segundo plato proteína animal. Ahora se habla de que puede haber un día sin proteína animal. Se ha eliminado el azúcar, teníamos postres azucarados, ahora en los postres máximo un día a la semana lácteos y tiene que ser sin azúcar, o sea que en la estructura de menús y materia prima ha habido unos cambios sustanciales. Se habla de seguimiento del cumplimiento de los pliegos, porque hasta ahora las empresas presentaban sus ofertas, ganaban, entraban a los centros y allá nadie hacía seguimiento. Cosa muy importante, aquí ya se habla de seguimiento, con lo cual eso ha sido un avance. Sombras, pues bueno, el procedimiento de licitación pues ha dado bastante que desear, ¿no? En principio los consejos escolares teníamos un 25% de votación de los 100 puntos del pliego y este 25% pues nada tenía que ver con lo que es el menú, etcétera. Era sobre todo pues formación a las familias, actividades como de dinamización, bueno, pues un poco como cosas así más subjetivas y además en muchos consejos escolares la votación que han hecho muchos consejos escolares no ha sido aceptada por el Departamento de Educación y han impuesto su propio criterio, ¿no? En ese 25%. Luego, claro, duran 5 años, ¿vale? Que es revisable y tal. Nosotras como experiencia piloto y como innovación, pues nos hubieran gustado que fueran unos pliegos que salían para 1 año, para 2, para poder seguir mejorando, porque ahora para mejorar esto pues tenemos que esperar otros 5 años, que ahí estaremos, ¿no? Con las cosas que faltan, pero 5 años son largos. Y luego seguimos con el monopolio. Os he dicho que salieron 42 empresas, pues una empresa se ha llevado 36 lotes, si no me equivoco, Aichider, y si no son 36, son 37. ¿Vale? O sea, está muy lejos del tema del desarrollo rural, de promover pues, el autoempleo, el empleo local, todos son grandes empresas. Bueno, pues ahí tendremos que seguir tocando puertas, quizá no solo del Departamento de Educación, quizá tiene que ver también con la ley de contratación, pero bueno, el tema de la formación de las educadoras, pues todavía se deja en manos de las empresas, ellos contratan el servicio y buenas intenciones, pero bueno, pues por ejemplo sí que ha habido, ¿no? Hay una mejora en condiciones laborales que se les exige un mínimo de 2 horas y media. Los contratos mínimos de las monitoras deben ser de 2 horas y media, que antes no eran, había algunos que eran menos, ¿no? Entonces ahí ha habido, bueno, pues ha habido mejoras. Y eso, cuando ha empezado con todo esto, pues hemos empezado en septiembre. ¿En dónde estamos ahora? Pues la semana pasada tuvimos una reunión con el departamento ya, porque queríamos hacer pues una valoración de todo esto, ¿no? Lo cierto es que desde antes de la pandemia no nos habíamos podido juntar presencialmente con el departamento y desde que salió la nueva licitación no. Entonces, bueno, pues ¿dónde estamos ahora, no? Pues seguimiento, valoración y nuevas propuestas. Seguimiento, ¿cómo se va a hacer? Pues del departamento nos han dicho que han contratado a una persona nutricionista, les gustaría tener una nutricionista en plantilla, pero de momento pues no es fácil. Y esa persona, por una parte, mira los menús que les da la empresa para ver si cumple con lo que dice el pliego, ¿no? Lo que nos dan a las familias, lo que está sobre papel, y luego están haciendo inspecciones en todos los centros sin avisar. También en los comedores hay un responsable entre profesorado, es decir, personal trabajador del Departamento de Educación, hay un responsable de comedor entre el profesorado o 2, según el número de alumnado. Y ellos cada día también tienen que cumplir una ficha, cosa que hasta ahora tampoco se hacía, ¿no? Para hacer un poco el seguimiento. Bueno, el departamento nos decía, nosotras también lo vemos, se necesita tiempo, esto empezó en septiembre, se necesita tiempo para adaptarse las empresas, las familias y para ir viendo y hacer nuevas valoraciones, aunque a priori ya se ha avanzado
os he avanzado cuáles eran nuestras valoraciones, ahora tenemos que seguir viendo. Y otra línea de trabajo que tenemos muy clara es la sensibilización de la comunidad educativa, porque aunque hay parte de la sociedad que sí que estamos preparada, pues pues también hay cierto revuelo, ¿no? Hay quien solo ve que se ha reducido la carne y eso le preocupa, no es consciente quizá de que, por ejemplo, se ha eliminado mucho alimentación pues precocinada, congelada y tal, y tenemos que seguir sensibilizando a la comunidad educativa y ahí, por ejemplo, sí que vemos importante que entren los servicios de salud. El otro día el Departamento de Educación nos decía, ¿no? Claro, es que las empresas hacen sensibilización, pero las familias son reacias a la sensibilización de las empresas. Pues sí, pues hay, claro, somos reacias y hay quien dice, no, es que se pone menos carne para ahorrar, se pone tal para no sé qué. Bueno, entonces eso es un poco lo que tenemos que mejorar. Y bueno, yo ya creo que me he pasado de tiempo, luego habrá ocasión para las preguntas. A lo largo, en la presentación hay muchos links con pliegos, el manifiesto, vídeos, quien tenga más interés y sobre todo más tiempo para mirar, pues que se lo mire y simplemente decir que aunque somos una mesa de familias, pues sí que estamos teniendo el apoyo constante del CEPAEN, que es el Consejo Agrario de Producción Ecológica de Navarra, ¿no? Y de INTIA, que también es donde nos estamos reuniendo, que es el Instituto Técnico Agrario de Navarra. La participación de los consejos escolares básicamente es cuando las empresas presentan sus propuestas a los centros educativos, de los 100 puntos que se da a cada de los 100 puntos que hay que repartir, ¿no?, a las empresas que hay que darles, el 25% pueden dar los consejos escolares, pero a unos criterios que en este caso eran los cualitativos, no los cuantitativos. Esa es la participación.